Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Eh, Debido a las medidas que ha tomado el gobierno del estado, nos vemos en la necesidad de suspender los servicios y para poder paliar o seguirnos alimentando de la palabra de Dios, vamos a continuar con los mensajes que estamos llevando entre semana. En este caso nos corresponde Hebreos 13 y vamos a leer primero el texto y después vamos a ir explicándolo poco a poco. Dice así, en la Nueva Traducción Viviente: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes las siguen. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces, salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Les ruego, amados hermanos, que hagan caso a lo que les escribí en esta breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya salió de la cárcel. Si llega pronto, lo llevaré conmigo cuando vaya a verlos. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están allí. Los creyentes de Italia les envían sus saludos. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Ok. El punto aquí, hermano, hay tres puntos fundamentales o tres divisiones que vamos a ver, que es el comportamiento cristiano en relación con otras personas, el comportamiento cristiano en relación con nosotros mismos y el comportamiento cristiano en relación con Dios. Eso abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Vamos a ver entonces el primer punto, que es el comportamiento cristiano en relación con otros. Dice así: sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos.
Lo que está diciendo aquí, hermano, Reina Valera traduce, permanezca el amor fraternal. Habla de que por encima de cualquier situación que estaban padeciendo, obviamente, estos judíos que se habían convertido al cristianismo o que estaban escuchando el Evangelio de Jesús, lo más importante es que entre ellos permaneciera ese amor fraternal, que no hubiera orgullos, que no hubiera divisiones. En ese sentido es que está diciendo que permanezca el amor fraternal, y también está diciendo que no se olviden de la hospitalidad. En el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, era fundamental el hospedar a extranjeros o a peregrinos. Si ustedes recuerdan, hay una parte en donde en el libro de los jueces hay un levita que va por su mujer y llegan a una ciudad y se quedan ahí en la plaza, y entonces pasa un anciano y les dice que es su responsabilidad de él darles alojamiento. Lo mismo lo va a mencionar el libro de Hebreos, en la carta lo va a mencionar cuando Abraham atendió a estas personas que obviamente él no sabía que eran ángeles y era Dios, cuando les prepara comida y le anuncian el nacimiento de Isaac. Entonces era algo fundamental en la cultura judía. Por eso es que se lo está diciendo nuevamente el escritor de Hebreos a este grupo de judíos. Y también dice que se acuerden de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y lo que estamos tratando de establecer aquí es lo que Jesús mismo demostró. Él no vino a ser servido, Él vino a servir, Él vino a dar su vida por otros. Y es básicamente lo que se pide. De la manera en que Cristo nos amó, de la manera en que Cristo se sacrificó, de la manera en que Cristo renunció a su posición original en el cielo para hacerse humano y luego humillarse a sí mismo hasta morir en una cruz, nos están pidiendo lo mismo a nosotros en relación con otros, ya sea hermanos en la fe primeramente, pero también hacia aquellos que no conocen del Señor. Cuando dice permanezca el amor, nos dice que el amor debe ser constante. El autor de este comentario dice, el principio básico del amor fraternal es sencillo. Pablo lo explica. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dicho de manera más básica, el amor fraterno es cuidar de los otros cristianos más de lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Como usted sabe, si por mí fuera nos estaríamos reuniendo. De hecho, hay iglesias que se están reuniendo por grupos de 30 y están haciendo cultos como de 2 horas. Pero debido al tipo de iglesia que tenemos, y también debido, hermano, a que no queremos caer en la necedad, por eso decidimos no hacer ningún servicio. Podríamos reunirnos en el garage y argumentar que ahí está ventilado y muchas otras cosas, pero estamos pidiendo dirección a Dios y creemos que una forma de honrar su nombre es haciendo esto que estamos realizando, grabando estos mensajes, y que usted pueda reflexionar en casa en cuanto a eso, y eso también es cuidarle a usted. Si esto significa el poder amarle, el cuidarlo, el que usted esté bien, pues lo haremos. Por otra parte, el amor es entre nosotros, pero también el amor es hacia los extraños. Usted y yo éramos extraños, por así decirlo, para el Señor Jesús. Originalmente Él lo dijo, yo vine a las ovejas del pueblo de Israel. Pero aún así, el Señor demostró amor hacia los gentiles, en este caso,
una mujer sirofénica, ¿se acuerda usted que va y le dice que su hija está poseída? Y él dice, no es bueno tomar el alimento de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer dice, sí, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y entonces el Señor responde con misericordia y le concede la petición a esta mujer. Es lo mismo para nosotros. Así como amamos a nuestros familiares y también amamos a nuestros hermanos en la fe, también necesitamos amar a aquellos que tienen necesidad y que no conocen de Cristo. Por eso es que dice que no nos debemos olvidar de la hospitalidad. Y con esto quiero aclarar el punto. No se trata de que, voy a ser una persona hospedadora y voy a ser una persona que se preocupe por los demás, porque a lo mejor ahí hay un ángel que Dios está mandando para probarme. No, no se trata de eso. Se trata de que Abraham alojó a estas personas, estos tres, eran dos ángeles y el Señor, los aloja, pero no porque él esperara una recompensa, simplemente porque en su corazón estaba esa convicción. Y lo que se espera de nosotros es que haya esa convicción en nuestros corazones de amar a aquellos que para nosotros podrían resultar extraños, y no por el premio, sino porque es un deber al ser nosotros hijos de Dios. Y también habla de la compasión, por eso dice, acuérdense de los presos. Esta versión dice, acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Y aquí, hermanos, donde viene la dificultad. Si como hijos de Dios responderíamos al llamado de Dios a hacer misericordia con aquel que está enfermo, no solamente de esto del coronavirus, de cualquier otra enfermedad, si estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ir y cuidar a alguien a quien no conocemos. Porque es muy fácil cuidar a nuestros familiares. Quizás también resulte fácil cuidar a un hermano en la iglesia, pero ir y cuidar a alguien al quien yo no conozco, ahí es donde entonces se demuestra si en verdad somos o no somos cristianos. Porque mandar mensajes y decir, vamos a refugiarnos en nuestras casas y vamos a obedecer a las autoridades, eso es muy sencillo. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, ¿lo vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de poner excusas y pretextos? ¿Y acudiremos al llamado del Señor? Eso es algo bueno para reflexionar. También dice cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos hacia nosotros mismos. Y el texto abarca del versículo 4 al versículo 9 y dice, Reina Valera traduce, honroso sea en todos el matrimonio. La traducción en lenguaje actual, dice así, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. En estos tiempos, hermanos, para muchos el matrimonio ya no significa nada, incluidos muchos de los que se llaman cristianos. Hay muchos que llegaron al cristianismo en unión libre y hasta el día de hoy insisten en vivir en unión libre, diciendo que ellos aman al Señor, pero si lo amaran, lo honrarían casándose, porque eso es algo que Dios instituyó. El matrimonio no es una institución humana, esta la instituyó el Señor. Dios mismo la instituyó. Por eso dice, honroso sea, es decir, considera el matrimonio como algo digno, como algo que Dios nos ha dado para distinguirnos. ¿Por qué para distinguirnos? Porque para los cristianos el matrimonio debe ser algo como lo es el amor del Señor para con nosotros, eterno. No es algo que se pueda terminar. Es algo que solamente la muerte lo puede terminar. Yo entiendo que hay muchos pastores con muchos argumentos y que en algunos casos permiten el divorcio, pero cuando cuestionaron al Señor Jesús, Él dijo muy claramente, en el principio nunca fue así.
lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y yo también sé lo que dice el texto, a no ser por causa de fornicación. Y usted debería volver a estudiar, porque no dice a no ser por causa de adulterio. Nunca está hablando de adulterio, está hablando de fornicación. Y esos son dos temas completamente apartes. Hay ejemplos muy claros en la Biblia en donde Dios le dice a un profeta llamado Oseas: ve y cásate con una prostituta, para demostrarle el amor que yo le he tenido al pueblo de Israel, que ha sido infiel conmigo, pero jamás se divorcia de él. Hasta el día de hoy, Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios, y él no se divorcia de su pueblo. ¿Por qué nosotros pretendemos que somos más que Dios? Y estoy hablando de aquellos que justifican el divorcio, y más aún estoy hablando de aquellos pastores que se divorcian. Si se supone que tú eres el que enseñas la palabra de Dios y estás plenamente convencido de la verdad de Dios, deberíamos ser los primeros en no poner el mal ejemplo. Un pastor no puede justificar y mucho menos divorciarse. Pero bueno, usted es el que tiene la última decisión. Estudie la palabra. Ni siquiera me crea a mí. Estudie la palabra y que Dios le revele. Entonces dice aquí: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Pablo dijo que a causa de las fornicaciones cada hombre debe tener su esposa y cada mujer debe tener su esposo, porque el único lugar o la única manera en la que se permiten las relaciones sexuales es dentro del matrimonio, y hay un lugar, hay un lecho nupcial, y por eso dice: manténganlo sin mancillarlo, es decir, no cometan adulterio. Esta versión dice lo siguiente: el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Porque a veces tenemos la mala costumbre de decir: es que no está muy claro el texto. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Pero si usted, en el contexto de lo que estamos hablando, lo analiza, está diciendo que a los solteros no pueden estar acostándose entre ellos mismos. A los solteros no les permiten relaciones íntimas. Y a los casados, obviamente, está prohibido el adulterio. Eso es lo que está diciendo el autor. También dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Primero, entonces, en cuanto a lo que es el matrimonio y el no adulterio, estamos hablando de que nosotros como cristianos, en este caso está hablando también a los hebreos que se habían convertido al cristianismo, que ellos debían tener pureza sexual. Por otro lado, nos invita a que nosotros estemos satisfechos con lo que tenemos, y ese es un problema muy grave en el pueblo cristiano, sobre todo con estos predicadores de la prosperidad que te dicen tantas tonterías y tantas mentiras con eso de que Dios te quiere feliz, sin ningún problema y lleno de dinero. Y está totalmente en contra de lo que la Biblia enseña. Al menos en este texto que estamos viendo, dice: estás satisfecho con lo que tienes. Nunca está diciendo que busques, que el objetivo primordial de la vida cristiana es el dinero
o alguna otra posesión material. Tampoco está diciendo que es la felicidad sin problemas, que no haya ninguna calamidad ni que pase situación difícil para los cristianos, porque lo vimos en el capítulo 12, cuando dice que Dios al que toma por hijo dice que ¿qué? Que lo disciplina. Y entonces todo esto no coincide con lo que estos hombres enseñan. Esas famosas declaraciones de que lo declaro y lo decreto y lo ato y todas esas son tonterías que no suman a lo que es la fe verdadera. Dice Reina Valera, sean vuestras costumbres sin avaricia. Esta versión dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño, porque Dios me ayuda. Escucha, hermano. En estos tiempos de crisis, de dificultad, los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos los pastores, al creer y depender específicamente de Dios. Si el motivo de algunos pastores es congregar a sus fieles para seguir recibiendo diezmos y ofrendas, entonces no es un buen motivo. Por eso te vuelvo a repetir, hermano, yo no le veo el sentido a estar arriesgando la salud de la congregación por el motivo egoísta de tener una percepción. Si Dios dice esto en su palabra, nosotros debemos creer que de una manera que nosotros no podemos entender, Dios suplirá para nuestras necesidades. Y es nuestra obligación como ministros de Dios estar al tanto de las necesidades espirituales y físicas de nuestras congregaciones. También este texto dice que debemos tener firmeza en la fe. Versículo 7 al versículo 9 dice lo siguiente. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Lo que se está pidiendo aquí, principalmente a estos hombres, el autor de este comentario dice, creo que el llamado principal de este mensaje es para que los judíos que oyeron y confesaron el evangelio no regresen al legalismo. El nuevo pacto en Jesucristo tiene normas muy altas, pero no requiere ceremonias, rituales, días santos ni formalidades. Sus normas son internas, no externas. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí es que debemos mantenernos, ¿qué? En la pureza de la doctrina. Es decir, no debemos añadirle nada al Evangelio de Jesucristo. Está invitando a estos hermanos hebreos o a los judíos que estaban convirtiéndose al Evangelio a que cuando tuvieran dudas o alguien quisiera venir a desviarlos, ellos se acordaran de cuál había sido el mensaje de Cristo o de los pastores que les habían compartido el Evangelio. Es un mensaje de fe, no de obras. Ya no estaban los rituales, ya no había sacrificios, ya no había que vestirse de tal o cual manera, ya no había linajes en el sentido estricto de que solamente los levitas y solamente
los sacerdotes y solamente de tal familia podían acercarse a Dios. Ahora nos dice que a través de Jesucristo cualquiera puede acercarse a Dios, y esto obviamente proviene de Dios. Entonces está hablando de una pureza en la doctrina, porque dice, no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Pablo le dice a los Gálatas insensatos. En otras versiones dice Gálatas tontos. ¿Cómo es que se están dejando engañar? Empezaron en el espíritu y ahora quieren regresar a las obras de la carne. Y eso tiene mucho que ver con esos famosos... olvidé ahorita el nombre de estos que mezclan el judaísmo con los mesiánicos. Que dicen que hay que guardar ciertos días y no hay que comer ciertos alimentos, y ahora hay que hablar en hebreo porque si no, nomás Dios no oye. Eso, hermano, es falso, completamente falso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aboliendo con eso, hermano, lo que es todo el ritual del Antiguo Testamento. Él está aboliendo los rituales del Antiguo Testamento, no está aboliendo la ley de Dios. Él dijo, yo vine a cumplir la ley, pero todos los rituales quedan obsoletos. También se nos pide que rechacemos el legalismo, porque dice, su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes las siguen. Yo aún recuerdo las enseñanzas que se me dieron al inicio de cuando yo conocí al Señor, y en algunos lugares decían, es que no puedes comer moronga porque es sangre, es que no puedes comer pan de muerto por esto y por aquello. Y con esto no estoy diciendo que usted lo debe de comer o no, eso es un asunto personal entre Dios y la persona. Pero también el texto en la Biblia nos dice que ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. Entonces, hermano, nos está diciendo, aprovechando ahorita estos tiempos de Cuaresma, los viernes no se come carne. Bueno, si te la comes o no, no pasa nada. Porque en realidad lo que se espera es que tengamos un corazón diferente, una conducta diferente. ¿De qué sirve no comer carne si seguimos siendo fornicarios o adúlteros o mentirosos o ladrones? Eso no ayuda en nada, ni demuestra nada, y avergüenza el nombre de Jesús. Entonces rechacemos el legalismo que nos dice que si no nos comportamos de tal o cual manera, que si no nos vestimos de tal o cual manera, o que si no guardamos ciertas tradiciones, entonces estamos mal. Ahora vamos al comportamiento cristiano en relación con Dios. Versículos 10 al 21. Y nos está hablando de aquí de 4 cosas. Mire, en este pasaje veo al menos 4 cosas que Dios quiere en nuestro comportamiento y que están relacionadas directamente con Él: separación, sacrificio, sumisión y súplica. Los versículos 10 al 14 están entre los más difíciles de la carta a los hebreos. Están sujetos a múltiples interpretaciones y aplicaciones. Y no tratamos, hermano, el autor y un servidor tampoco, estamos tratando de decir que nosotros solamente tenemos la verdad, sino queremos aclarar el punto solamente. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En esta perspectiva hay una analogía para los cristianos. Como el sacerdote del Antiguo Testamento no podía tener parte en los pecados del pueblo, así también el creyente debería estar fuera de los pecados del mundo, pues ya no es parte de su sistema, normas y prácticas. Eso es lo que hizo Jesús, descrito de manera suprema en la crucifixión,
que ocurrió afuera de la ciudad, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No creo que la analogía puede llevarse más allá. Tan solo es una imagen de los cristianos siguiendo a su Señor y separándose del pecado. Como nuestro Señor fue crucificado a las afueras de Jerusalén, así también nosotros debemos estar espiritualmente afuera o a las afueras del pueblo pecador. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En aquel tiempo, hermano, había unas ofrendas en las cuales podían participar los sacerdotes. Pero cuando eran este tipo de ofrendas, las que se quemaban por expiación del pecado, estas se quemaban completamente y totalmente, por eso no se le daba nada a los sacerdotes. Y lo que nos está diciendo aquí es que Jesús no tiene nada que ver con el pecado y nosotros mismos no deberíamos tener nada que ver con el pecado. Por eso dice que hay una separación. Debemos ser, o lo que se espera del pueblo de Dios es que estemos, ¿qué? Separados del pecado. Entendemos, lo que todo el mundo sabemos es que mientras estemos en este mundo y con este cuerpo, seguiremos pecando porque nuestros cuerpos serán transformados hasta que el Señor lo haga en su segunda venida. Pero sí se espera de nosotros que resistamos al pecado, que no nos dejemos vencer por él tan fácilmente como aquel que no conoce del Señor. También hablamos de sacrificio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confían en su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El autor está diciendo que exige un sacrificio de alabanza y de buenas obras en el nombre de Cristo. Él no está pidiéndonos que hagamos sacrificios de ritos o ceremonias, sino que estemos con nuestras palabras alabando a Dios. Por ejemplo, en estos momentos en los cuales tenemos que estar en nuestras casas y muchos vamos a tener situaciones difíciles con la economía, en medio de este caos, nuestras palabras deberían ser, Señor, muchas gracias, porque en tu sabiduría infinita, Señor, tú nos guardas de cosas que nosotros no sabemos. Gracias, Señor, porque así nos permites estar en familia y poder compartir y crecer en la palabra. Y no estarnos lamentando por lo que no podemos hacer o por lo que estamos perdiendo. También nos dice que en obra de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Esto qué significa, hermano? Estar pensando en a quién puedo beneficiar o a quién puedo ayudar, porque a lo mejor yo sí tengo, pero hay alguien que está en otras condiciones mucho más precarias que las mías. Entonces aquí dice, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Usted debe acordarse, no recuerdo ahorita si es en Isaías o en Jeremías, cuando dice, Señor, ayunamos y ni caso nos hiciste, nos vestimos de silicio y de ceniza y todo esto, y Dios le dice, yo no quiero ese tipo de sacrificios, ni de ayunos, ni de ofrendas. Visiten a las viudas, preocúpense por los huérfanos y por los desvalidos. Dice, ese es el sacrificio y el ayuno que yo quiero. Así que, hermano, si lo único que yo voy a hacer es estar grabando mensajes y solamente eso, pues soy exactamente igual que ese pueblo. Si los pastores solamente nos vamos a estar dedicando a enviar WhatsApps y predicaciones por YouTube, pero no nos vamos a preocupar por aquellos de nuestras congregaciones que nosotros sabemos que tienen necesidad, entonces, hermano, no somos mejores que aquellos israelitas que Dios dijo, estoy harto de sus sacrificios y de sus ofrendas y de sus ayunos. Ustedes son egoístas cuando hacen eso. Ustedes lo hacen para verse bien, no para agradarme.
En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y aquí lo que está hablando es de sumisión, hermano. El cristiano debe estar sujeto a una autoridad. Y por eso, hermano, cuando el gobernador del Estado de México sale y dice, les pido que hagan esto y esto y esto y esto, pues nosotros tenemos que obedecer. Escuche bien lo que le voy a decir. No nos están pidiendo, como a Pedro y a Juan, que no anunciemos el Evangelio. No nos están pidiendo que renunciemos a nuestra fe. Nos están pidiendo que nos guardemos en nuestras casas para que este virus no se propague y no haya más contagios y no haya más decesos y las cosas no se salgan de control por estar los hospitales y los servicios de salud atiborrados de gente enferma, que a final de cuentas no podrían ser atendidos. Eso es lo que nos están pidiendo. Sería muy diferente si nos estuvieran pidiendo renunciar a la fe. Entonces sí, tendríamos que decir como Pedro y Juan, es menester obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero nomás nos están pidiendo, guárdense, no hagan reuniones de más de tanto número de gentes. Está bien. Debemos confiar en Dios. Porque así como este virus vino de repente, si acaso el pueblo de Dios se humillara y orara y buscara el rostro del Señor, entonces quizás también Dios quitaría, sí, este virus. ¿Por qué no? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué dice que debemos estar sujetos a nuestros pastores? Porque ellos somos representantes de Dios en la tierra, porque somos responsables ante Dios de las almas que Él ha puesto a nuestro cargo. Y también porque dice que es una manera de que nosotros, cuando el pueblo es obediente, eso alegra el corazón de un pastor. Por supuesto, cuando hay gente rebelde, pues el corazón no está alegre. Pero bueno, eso es lo que se nos pide como cristianos, que alegremos el corazón de nuestros líderes. Y eso también alegra el corazón de Dios. Porque dice que si nuestros líderes están tristes, pues obviamente que pues también la iglesia va a estar. Dice, ¿a usted le gusta ver a su pastor decaído, cabizbajo? Claro que no. A mí no me gustaría o no me parecería bien yo estar hablando aquí delante de este teléfono, grabando esta predicación, con una cara de muerto y diciéndole, hermanos, tengamos fe, porque se espera, hermano, que nosotros tengamos confianza en Dios y que podamos transmitir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que estemos seguros de que Él tiene el control de todo. Ahora, versículos 18 y 19 habla de una súplica acerca de que orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. ¿Qué es lo que está pidiendo este hombre? Dice aquí lo siguiente: al parecer, el escritor de Hebreos era un líder de la iglesia o iglesias a las cuales escribía, y les pide respaldo de oración a quienes había ministrado. Todo siervo de Cristo necesita las oraciones de los creyentes a los que sirve. Los líderes eclesiales están hechos del mismo material que aquellos a quienes sirven. Tienen pecados, debilidades, limitaciones, puntos ciegos y necesidades de todos los estilos, igual que los demás. Necesitan y merecen las oraciones del pueblo de Dios, sin las cuales no pueden ser los más eficientes en su obra. Y con esto, hermano, terminamos con esas mentiras de esos supuestos superhombres de Dios que nunca les ataca nada. Ellos están siempre seguros, ellos siempre están en victoria, ellos siempre están conquistando para el reino. Pero en realidad, hermano, el verdadero hombre de Dios, como Pablo, como los apóstoles, como tantos otros que conocemos a través de los libros, necesitamos que usted esté orando por nosotros para que nuestra fe no caiga, para que nuestra fortaleza no se debilite.
para que no nos tiremos ahí en la cama y ahí nos tumbemos deprimidos sin saber qué hacer, sino que estemos de rodillas buscando el rostro del Señor y estudiando su palabra para transmitir mensajes en estos tiempos en los cuales es necesario que más que nunca creamos en el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busca crea que Él existe y que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Quién más también que Jesús como ejemplo? Mi alma está angustiada hasta la muerte, y toma a 3 de sus discípulos más allegados y les pide, por favor, oren, ayúdenme. Él iba hacia su hora final. Él iba a la cruz y se arrodilla delante del Padre y ora por fortaleza, para que se cumpla la voluntad del Padre. Pero pidió ayuda. Y nosotros la necesitamos más como seres humanos pecadores. Y versículos 20 y 21 dice el autor de Hebreos: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano, ¿a quién debemos clamar? A Dios. ¿Para qué? Para que podamos continuar hacia adelante y para que en estos momentos, hermano, no nos volvamos egoístas, no nos quedemos ahí en nuestros hogares. Si sabemos que alguien de nuestra congregación tiene necesidad o incluso está enfermo, vayamos a visitarle. Hablo esto de los pastores. Nosotros vimos a un Jesucristo tocando leprosos en un tiempo en el que la lepra era mortal. Y muchos dirán, pero era el Señor y Él sabía que eso no le iba a afectar. Bueno, la Biblia entonces no puede mentir, dice que era 100% hombre. Que tuvo necesidad, que tuvo sed, que sintió miedo. Estaba expuesto, pero Él confiaba en el Padre. Hay tantas biografías de hombres y mujeres que incluso dejaron sus países de origen, sus hogares, sus familias, para ir y dar su vida en lugares en donde había pandemias y enfermedades que incluso les costaron su existencia. Y si nosotros no vamos a ser imitadores de ellos, entonces no somos dignos de ser llamados ministros de Dios. Por último, el escritor dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia que sea con todos vosotros. Amén. Toda la epístola a los hebreos, hermano, el autor dice que es una exhortación, que anima, que corrige, que le dice a estas personas: cometerían un grave error si no toman la decisión por Cristo. Cometerían un grave error si no observan tantos hombres y mujeres, en el capítulo 11 de Hebreos, que han dado testimonio de lo que es la fe verdadera. Cuando menciona aquí a Timoteo, hermano, recuérdese que Pablo tuvo que escribirle a Timoteo
que no dejara que tomaran en poco su juventud, que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era necesario para lo que Timoteo iba a enfrentar, porque aquí dice que ya estaba en libertad, por lo cual se entiende que estuvo en prisión, seguramente debido a la fe. Entonces, hermano, ¿por qué se nos recuerda a nosotros o por qué es necesario que estemos dando estos mensajes? Porque ante tiempos difíciles como estos es muy fácil que la fe de muchos se debilite, se enfríe e incluso llegue a la apostasía, olvidándonos de todo lo que ha hecho Dios por nosotros hasta el día de hoy, que no ha sido poco. Si tú el día de hoy, hermano, estás en tu hogar y estás con tu familia y estás en buena salud, eso se debe al amor de Dios, se debe al cuidado de Dios. Si por el contrario alguien está padeciendo enfermedad, dentro de todo eso tendría que ver el cuidado amoroso de Dios, porque Pablo lo dice: si vivimos, para Dios vivimos; si morimos, para Dios morimos; sea que vivamos o que muramos, de Dios somos o a Él le pertenecemos. Yo espero que este mensaje te sirva para reflexionar estos días y que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu y la bendición del Padre esté con todos nosotros. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes.